Bueno, fácil y rápido les voy a enseñar cómo saber si tienen una aplicación espía en su celular, la cual de pronto le está grabando las conversaciones o tomando fotografías sin que ustedes se den cuenta en esos teléfonos nuevos de la serie Samsung Galaxy A17, A07, A56, A36 o A26. Muy fácil y muy sencillo. Van a ingresar aquí por las opciones de configuración en la tuerquita de ajustes y luego van a buscar aplicaciones, y esto lo tenemos que hacer de manera muy minuciosa porque si no, no podremos saber qué aplicación nos están espiando. Ingresamos por la opción de aplicaciones y estando en la opción de aplicaciones, en los tres punticos que están en la parte de arriba, van a ingresar al administrador de permisos, y aquí es donde nos interesa investigar qué aplicación de pronto está abriendo nuestro micrófono. Así que ingresamos a micrófono y pueden ver que aquí nomás dice micrófono, he entregado permisos del micrófono a 6 aplicaciones de 21, o sea que ya hay 6 aplicaciones utilizando el micrófono o con el permiso de poderlo utilizar. Así que le vamos a poner lógica a esto. De estas aplicaciones, cuáles pueden y deberían tener permiso al micrófono. Por ejemplo, las que están aquí tal vez sí, pero si hubiera una aplicación toda rara utilizando el micrófono, pues simplemente ingresamos a ella y le decimos no permitir. Así fácilmente bloqueamos el acceso al micrófono, al igual que en acceso a los contactos o por ejemplo a la cámara. Tiene lógica que por ejemplo mensajes o teléfono utilicen la cámara, pero yo pensaría que no. Así que ingresamos a mensajes, porque los mensajes son de texto, no tienen nada que ver con la cámara, y le damos preguntar siempre o no permitir, y así de fácil y sencillo pueden ustedes saber qué aplicaciones están espiando su vida personal. Bueno, rápidamente cómo quitar el sonido del teclado del celular Samsung Galaxy en toda su familia A17, A07, 56, A36, A26. Para quitar estas vibraciones molestas del teclado, van a ingresar aquí por las opciones de ajustes, la tuerquita, y van a ingresar a las opciones de sonido y vibración. Y muy importante, que hay muchas opciones, pero la opción que es esta que dice aquí vibración del sistema. Ingresan aquí y van a desactivar teclado de marcación, y con esta básicamente deja de vibrar o quitar el sonido del teclado cada vez que usted lo presionan. Así de fácil y sencillo. Bueno, rápidamente cómo conectarme a una red Wi-Fi si llego a la casa de algún amigo o algo así, o un familiar. Primero que todo le voy a decir al amigo que me comparta el Wi-Fi, pero le voy a decir que me comparta el código QR, así no tengo que estar digitando la contraseña Wi-Fi. Así que en el otro dispositivo, en el otro celular, ingresan ustedes por las opciones de Wi-Fi y luego simplemente presionan sobre el Wi-Fi y va a aparecer este código QR. Y en este teléfono ustedes simplemente van a deslizar hacia abajo, dejar presionado aquí donde dice Wi-Fi, ingresar por las opciones de detalles y luego en la parte de arriba hay como un cuadradito con unos punticos adentro. Así que le damos ahí y se va a activar la cámara. Simplemente pasamos este código QR al frente. Listo, ya lo leyó. Él automáticamente me va a conectar a la red Wi-Fi sin yo tener que básicamente digitar ninguna contraseña o pedirle la contraseña a la persona a la cual estoy pidiendo que me dé Wi-Fi. Bueno, rápidamente cómo ponerle contraseña a mi celular para que solo yo pueda abrirlo en el mismo teléfono, en este mismo teléfono únicamente yo. Pues este teléfono cuando está nuevo, si ustedes lo bloquean y lo desbloquean, en este caso con simplemente deslizar ya están dentro. ¿Cómo ponerle contraseña? Muy fácil y muy sencillo. Van a deslizar de abajo hacia arriba, ingresar por la tuerquita y van a buscar la opción que diga contraseñas y seguridad. Aquí está seguridad y emergencia, pero muy seguramente es seguridad y privacidad. Tiene lógica. También podría estar por pantalla de bloqueo. Ingresamos por pantalla de bloqueo y listo. Aquí dice pantalla de bloqueo. Básicamente únicamente deslizar. Así que ingresamos por aquí y aquí está la opción que dice contraseña, pero normalmente la gente se olvida la contraseña. Yo les recomiendo que utilicen un patrón. Un patrón es algo que se puede recordar mucho más fácil. Así que por ejemplo una L, continuar, una L otra vez, confirmar, listo. Ahora básicamente cuando yo me salga, bloquee y desbloquee el celular, deslice hacia arriba, me va a pedir este patrón como tal. Pero ustedes realmente quieren insistir en ponerle contraseña, pues nuevamente en la tuerquita van aquí por pantalla de bloqueo y luego aquí donde dice patrón tienen que quitarle ese patrón. Así que ingresan el patrón y ahorita sí le ponen una contraseña. Pueden ver que en este caso dice su contraseña debe tener al menos 4 caracteres e incluir al menos una letra, así que puede ser bien grande y seguramente se olviden de ella. Vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la A. Listo. Continuar.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la A. Aceptar, listo, aceptar, listo. Y si bloqueo y desbloqueo el celular, pueden ver que me pide la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la A. Realizar. Ay, no puede ser. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y la A. Si le habré puesto la A. ¿Y qué? Ah, sí. Bueno, rápidamente cómo desactivar la función o modo desarrollador en este teléfono, muy fácil y muy sencillo. Deslizan hacia abajo en la tuerquita, bajan completamente porque al final está la opción, opciones desarrollador y listo, aquí está activado, simplemente lo desactivan y ya quedó desactivado. Si yo me regreso nuevamente, ingreso aquí por la tuerquita, van a poder ver que al deslizar hacia abajo ya no va a estar el modo desarrollador activado. ¿Cómo se activa? En el primer comentario les dejo ese video. Bueno, rápidamente cómo activar el modo desarrollador en este teléfono es muy fácil y muy sencillo, ya que ahí hay opciones muy interesantes para que ustedes aprendan. Abajo en la descripción, en el primer comentario le dejaré como las opciones que podemos configurar en el modo desarrollador. Así que deslizan hacia arriba, hacia abajo, luego aquí por la tuerquita, recuerden suscribirse y comentar y bajan completamente porque al final vamos a ingresar aquí donde dice acerca el teléfono, si no estoy mal, sí, acerca el teléfono y luego aquí información de software. ¿Por qué? Porque la herramienta de desarrollador es básicamente opciones de configuración de software, información del software y luego vamos a ir a esta opción que se llama número de compilación y es aquí donde le vamos a dar varias veces hasta que le salga este aviso, aceptar. Ya básicamente se activó el modo desarrollador. Si me devuelvo, aquí en la parte de abajo sale esta nueva opción, opciones desarrollador, y aquí donde podemos hacer unos ajustes que básicamente pueden hacer que el teléfono sea mucho más rápido. Si no saben ajustar esto bien, pues van a hacer todo lo contrario. Pero rápidamente, cómo activar e ingresar el modo seguro con los botones del celular, muy fácil y muy sencillo. En este caso simplemente es hacer de cuenta que vamos a apagar el celular, pero no le vamos a dar en apagar, sino que vamos a dejar presionado sobre el botón de apagado y luego le vamos a dar aquí sobre este icono. Esto básicamente va a resetear el teléfono y nos pondrá en el modo seguro y ya van a ver como en la parte de abajo cuando se resete el teléfono va a aparecer como un avisito modo seguro. ¿Esto para qué es? Básicamente para poder desinstalar aplicaciones que no se están dejando de instalar, que de pronto están haciendo que nuestro teléfono entre en conflicto. Listo, se reinició el teléfono y pueden ver modo seguro aquí como esto en grisecito abajo. Eso quiere decir que estamos en modo seguro. Deben tener en cuenta que al iniciar en modo seguro el teléfono básicamente se pone en modo avión, así que el Wi-Fi no está funcionando. Ustedes tienen que activar manualmente su Wi-Fi y listo. Desea desactivar el modo seguro. Aquí nos pregunta si por error ingresamos a él, le damos cancelar y listo. Aquí vamos a activar nuevamente nuestro Wi-Fi para poder navegar y poder hacer otras cosas dentro del teléfono. Bueno, si en su teléfono no le pasa que al levantar el teléfono no se prende la pantalla, como pueden ver aquí, se prende la pantalla, es porque lo tienen desactivado. ¿Cómo se activa? Muy fácil y muy sencillo. Vamos a ingresar aquí por las opciones de configuración, la tuerquita, y luego van a ir a funciones avanzadas. Estas son funciones avanzadas que tienen que ver con los gestos, funciones avanzadas, y luego aquí la opción que dice movimiento y gestos. Y aquí está la opción levantar para activar, lo activan, normalmente viene desactivado, así de fácil y sencillo. Bueno, rápidamente les voy a enseñar el truco para encender la linterna rápidamente en su celular. Así que si el celular está apagado, ustedes presionan 2 veces rápidamente y pueden ver que en el fondo se encendió la linterna. Presionan una sola vez, nuevamente 2 veces y se apaga. Muy útil en caso de emergencia y necesitan activar la linterna. ¿Cómo se hace esto? Pues muy fácil y muy sencillo. Ingresan al teléfono y van a hacer de cuenta que van a apagar el teléfono. Deja presionado y así va a aparecer esta opción en la parte de abajo que dice ajustes del botón lateral, es decir, el botón de encendido. Por defecto aquí está la opción de cámara, así que ustedes quisieran que la cámara se activara, pues básicamente si presiono 2 veces, presionemos 2 veces rápidamente y se activa la cámara. Pero si ustedes lo que quieren es que se active la linterna, pues van a ajustes del botón lateral, van por aquí y seleccionan la opción de linterna y ustedes podrían también activar cualquier otra aplicación aparte de los que están aquí ingresando por la opción de aplicaciones, si no estoy mal. Bueno, rápidamente un truco para lo que es la galería de nuestro teléfono Samsung Galaxy en las versiones nuevas de la serie A.
Muy fácil, muy sencillo. Vamos a ingresar aquí por la galería y aquí vamos a poder activar ajustes adicionales secretos que normalmente son beta. Vamos aquí en la parte de abajo donde dice menú y luego aquí donde dice ajustes y luego bajamos completamente donde dice acerca a la galería y vamos a presionar varias veces aquí galería, pero me voy a devolver para que ustedes vean de que efectivamente esos menús no están por defecto aquí en la parte de abajo. Mire cómo termina esto, termina en acerca a la galería, contacto los permisos y políticas de privacidad. Y vamos a darle varias veces aquí donde dice la versión, donde dice la versión. Si le dan en otra parte, pues básicamente no les va a funcionar. Listo, Caridad Labs fue habilitado. Así que aquí me devuelvo y bajo un poquito y ya pueden ver que apareció la opción del menú secreto de la galería y ustedes podrían activar aquí cosas secretas que muy seguramente ustedes ni se imaginaban. Comenten el video y compártalo con sus amigos que tienen teléfonos Android y muchas gracias.